Déjeme... A ver. Ah, ya. Ya, no, que no me está dejando hacerlo porque tengo problemas de espacio. Ya, puede que... Qué bueno saberlo. Bueno, como primera clase, vamos viéndolo. Sí. Ya, no, voy a tratar de solucionar problemas para la próxima semana y ahí empezar a grabarlas, ya para poder subirlo. Ya, Eh, ya, a ver. Vamos a ver la primera clase que es de fisiología. Acuérdense a las 10 de tenerme, ¿ya? Para que hagamos el break. Ya. A ver, la primera parte de fisiología y homeostasis. Lo que siempre les digo a los alumnos, ¿ya? Es que no tomen o no miren en menos la primera parte del curso, ¿sí? Muchos se quedan con el nombre de que lo más importante es ver los sistemas, sistema cardiovascular, sistema renal, sistema digestivo, endocrino, etcétera, ¿ya? Pero en mi opinión, esta primera parte es la base para entender todo lo otro, ¿sí? Por lo tanto, para mí siempre la base es como una de las cosas fundamentales, ¿sí? El concepto fundamental. Por lo tanto, tenemos que tratar de comprenderlo súper bien, sumamente bien, esta primera, eh, esta primera parte del curso, ¿ya? Porque así vamos a poder comprender mejor el funcionamiento del resto, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta clase lo que voy a ver es explicar la organización básica del cuerpo humano, ¿sí? Definir los conceptos de compartimentos, de distribución de fluidos y solutos, explicar el concepto de homeostasis, ¿ya? Explicar los conceptos de balances de masa, explicar los mecanismos de regulación y control homeostático, ¿ya? Y todos estos conceptos son la base para poder entender el resto, ¿sí? Eh, y no me quiero adelantar mucho para que así lo podamos ver, ¿ya? Cuando ustedes ven esta foto, ¿sí? Ven algo en común. ¿Qué ustedes piensan o qué se imaginan desde el punto de vista fisiológico que ven al analizar estas tres fotos que parecen totalmente diferentes? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que podemos estar o qué pueden estar en común, tener en común cada una de estas fotos? Naturaleza, ¿Perdón? naturaleza. No, no, es más básico que ese. Ahí uno dice, a ver, una compañera, dice están compuestos de materia viva. Diría más básico, ¿ya? Que eso, porque acá no podemos saber si hay vida, ¿sí? En la fotografía que sale en la galaxia. Acá en las nubes tampoco podemos aseverar que tal vez hay algún microorganismo vivo ahí. Sino que aquí lo que nosotros estamos viendo es que todos están organizados en algún nivel y todos son, si vamos a más básico, organizados desde el punto de vista químico. Aquí vamos a encontrar de que la vida parte desde un punto de vista de que los átomos, todas las moléculas, empiezan a organizarse, ¿sí? Empiezan a organizarse, empiezan a complejizarse, que es la foto que aparece acá abajo, desde organismos que son más simples a organismos más complejos, ¿ya? Por lo tanto, partir desde un átomo, ¿sí? Hasta un organismo como el nuestro, implica, ¿no es cierto?, que hay un grado de complejización para llegar hasta este punto. Ahora, ¿sí? Y por lo tanto, todo está constituido por materia, todo es química, ¿sí?
esta organización que nosotros vemos en esta figura, ¿ya? Va desde una organización simple, ¿ya? A una organización compleja, donde una célula después se puede coordinar con otra y van a empezar a, ¿no es cierto?, eh, a formar un organismo multicelular, ¿sí? Y ese organismo multicelular puede que después empiece, ¿no es cierto?, con el paso de los años y años, a generar un tipo de organización aún más complejo, ¿no es cierto?, y así sucesivamente, ¿ya? Eso implica también que cada uno de estos niveles de complejización de las estructuras va a ser estudiado desde un punto de vista diferente, porque lo que nosotros vamos a buscar al estudiarlos va a ser distinto. Si ustedes se fijan, cuando vemos química, la química va a estudiar la materia, ¿sí? Va a estudiar cómo, ¿no es cierto?, las moléculas interaccionan entre sí, cómo, si pueden o no, qué formas de interacciones tienen, etcétera. Cuando nosotros vemos la biología, nos vamos a analizar la materia. En biología vamos a analizar los seres vivos, ¿sí? Cómo los seres vivos se van relacionando uno con otros, ¿sí? Pero la fisiología, que es lo que nosotros vamos a analizar en esta clase, lo que quiere es entender cómo funciona, ¿sí? Entonces, el objetivo de este curso finalmente es que ustedes comprendan cómo funciona este organismo. Vamos a ver la fisiología y ustedes pueden ver la fisiología de los animales, etcétera, o la fisiología del ser humano. Y cuando nosotros vamos a estudiar la fisiología del ser humano, vamos a ver cómo o tratamos de comprender cómo funciona el ser humano, ¿sí? Cómo las distintas células van a trabajar en conjunto para poder hacer funcionar este organismo complejo, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan en la pregunta que aparece ahí, dice, durante el ejercicio el cuerpo suda porque necesita eliminar el exceso de calor agregado, ¿ya? Esto, si ustedes se fijan, es simple. Tal vez uno nunca lo pasa o lo pasa de largo cuando lo vive, ¿ya? Pero tiene inmediatamente un mecanismo que está coordinando, está sensando, está generando una respuesta, ¿sí? Por lo tanto, en fisiología, en esa, ¿no es cierto?, estructura que les acabo de dar, nosotros vamos a tener una causa, ¿sí? Nosotros vemos y dice, durante el ejercicio el cuerpo suda porque necesita eliminar el exceso de calor generado. Entonces, la causa, ¿sí?, que nosotros vamos a ver es, nosotros vemos que el cuerpo está sudando, ¿sí? Y nosotros queremos entender por qué el cuerpo está sudando. Por lo tanto, vamos a tener que dar una explicación científica, vamos a generar, ¿no es cierto?, un por qué. Nos vamos a preguntar por qué el cuerpo suda, ¿ya? Entonces, ahí viene todo lo que ustedes tal vez vieron en biología, cuando hablaban de método científico, ¿ya? En el cual nosotros nos vamos a plantear una hipótesis y vamos a tratar a través del método científico de llegar a una respuesta, ¿sí? Y esta respuesta puede ser que el aumento del metabolismo celular va a generar un aumento de calor y la respuesta, ¿no es cierto?, de la eliminación, ¿no es cierto?, de agua es para poder mantener la temperatura. Entonces, esa respuesta generó, ¿no es cierto?, o se debió a una explicación científica o una, ¿no es cierto?, a una pregunta que yo me hice a partir de la observación, ¿sí? Ahora, ¿esto qué implica? ¿Sí? Eh, que todos los organismos, ¿sí? Esa simple pregunta que yo les hice implica necesariamente que todos los organismos tienen que estar en contacto con el medio externo.
ya sea el medio externo de la célula o el medio externo del cuerpo humano, ¿sí? Dependiendo de dónde lo queramos ver. Entonces, eso implica que cualquier cambio que vamos a ver en el estado de esas, por ejemplo, células, ¿ya? Va a implicar un cambio en el medio externo, ¿sí? O puede implicar un cambio en el medio externo. ¿Por qué? Porque todos los organismos, desde las células hasta los organismos más complejos, van a estar en constante adaptación con el medio externo, ¿sí? ¿Ya? Van a estar en contacto con el medio externo. ¿Y eso qué implica? ¿Sí? Como si ustedes, a ver, no sé si los de biología se los pasé, bueno, los del otro curso ya lo vieron, pero eso implica que nosotros, para poder mantener nuestra fisiología, tenemos que generar una barrera del medio externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, ¿sí? Es potencialmente un agente que nos puede dañar, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros queremos mantener nuestro medio interno, tenemos que ser capaces de limitar el contacto con el medio externo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros llamamos un agente estresante. Estrés, todos tal vez lo vimos desde el punto de vista, eh, tal vez macro, ¿no es cierto? Estoy cansado, estoy agotado, tengo mucho trabajo, ¿sí? Estoy agobiado, estoy estresado, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, el concepto desde el punto de vista en que un agente estresante es un agente que potencialmente puede generar un daño al medio interno, ¿sí? Y todas las moléculas, todo el medio externo es potencialmente estresante. Algunos lo son, pero hay otros que puede parecer que no lo son, pero si están en altas concentraciones, por ejemplo, lo van a hacer, ¿ya? Van a ser estresantes y pueden afectar al medio interno. Ejemplo, la glucosa. La glucosa es un alimento, ¿no es cierto? Es energía, tú la necesitas, pero si la consumes en exceso, te va a causar un daño, ¿sí? Por lo tanto, la glucosa es un estresante, ¿ya? Entonces, todos tenemos que trabajar de tal manera de que mantengamos en constante equilibrio nuestra relación entre el medio interno y el medio externo, ¿sí? Y eso lleva a un concepto que tal vez ustedes lo han visto. Claude Bernard dijo, si ustedes se fijan, todos los mecanismos vitales, cualquiera sea su variabilidad, no tienen otro fin que el de mantener la unidad del medio interior. Después de llevar a cabo el análisis de un fenómeno, debemos reconstruir el contexto fisiológico para ver cómo funcionan unidas todas las partes obtenidas de forma separada, ¿ya? Entonces, todos, ¿no es cierto?, los mecanismos que tiene la célula o tiene un organismo complejo no tienen otro fin que mantener la unidad funcional y mantener la regulación con el medio externo, ¿sí? Por lo tanto, ante una acción va a haber una reacción. Siempre va ante una molécula X, ¿sí? El organismo va a reaccionar de tal manera de siempre mantener regulado mi medio interno y con respecto al medio externo. Y esto se va a dar, ¿no es cierto?, desde sistemas unicelulares, ¿sí?, como en sistemas que se vayan a diferenciar, en sistemas más especializados o sistemas organizados. En cualquiera de estos niveles que nosotros vemos, siempre
vamos a ver que el medio interno va a estar sensando el medio externo y va a estar trabajando para poder regular esa interacción. Ahora, la forma como lo va a hacer es diferente si tenemos o si estamos en un sistema unicelular, a si estamos en un sistema ya organizado. Si tenemos un sistema unicelular, esta célula con el medio extracelular va a sensar y va a responder. Ya sea va a bloquear el paso, o puede, si pasa, ¿no es cierto? Si una molécula pasa y que no la quiere, la va a mandar para afuera o la puede degradar, etcétera, ¿sí? Pero va a ser local. Cuando las células se empiezan a diferenciar, ¿ya? De tal manera que empiezan a generar una especialización, por ejemplo, en tejido muscular, nervioso, conectivo, epitelial, ello implica que un grupo de células van a tener una función específica. Y esa especialización implica entonces que esa función específica tiene como función regular, ¿no es cierto?, nuevamente la interacción con el medio externo o cumpliendo ya un trabajo determinado, ¿sí? Y cuando tenemos ya no solamente un tejido, ¿sí? Sino que ya tenemos por ejemplo, un órgano, un tejido que está organizado completamente para generar una función específica, nuevamente es lo mismo. Va a trabajar, ya está tan especializado de tal manera que va a responder ante un estímulo X para generar una respuesta. Y de esa manera mantener, ¿no es cierto?, este equilibrio, que para allá estoy yendo. ¿Sí? Este equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Ahora, eh, en la interacción de mi medio interno, para poder mantener este equilibrio entre medio interno y medio externo, lo que nosotros vemos, ¿ya? Es que el medio interno empieza ante una molécula X, ¿sí? Que puede ingresar, por ejemplo, un nutriente, ¿ya? Lo va a distribuir, ¿no es cierto? Lo va a movilizar y va a coordinar una respuesta con respecto a ese nutriente. ¿Qué es lo que hago yo? ¿Sí? Si tú consumes un nutriente que lo necesitas, lo vas a llevar al lugar determinado, lo vas a procesar y los desechos los vas a eliminar. ¿Sí? Si ese nutriente está en exceso, puede ser, en algunos casos, que sea eliminado sin pasar a su almacenamiento, o puede ser que, si bien no lo necesites, lo almacenas porque sabes que tal vez lo puedes ocupar después cuando ya no tengas ese nutriente. Por lo tanto, ¿por qué lo realiza ese proceso? Para poder nuevamente, aunque parezca majadero, pero ustedes lo internalicen, para mantener el equilibrio entre el medio interno y el externo. ¿Ya? Ahora, si un organismo, si una molécula no la queremos, porque puede ser perjudicial, tenemos una barrera, establecemos una barrera para que ésta no permite la entrada de esa molécula. ¿Sí? Ahora, ya. Si ustedes se fijan en la figura, nuestro sistema, ¿ya?, está funcionando de tal manera de que vamos a generar un sistema continuo en el cual vamos a permitir funcionar o mantener nuestro equilibrio entre medio interno y externo. Si ustedes se fijan, el sistema digestivo, ¿sí?, que no es más que un sistema lineal, ¿sí?, entrada y salida, va a estar o va a permitir que nutrientes o electrolitos o agua puedan estar pasando al sistema circulatorio y desde ahí nosotros lo podamos distribuir hacia los distintos tejidos, ¿ya? Y los desechos puedan ser eliminados ya sea por el sistema digestivo o el sistema urinario, ¿sí? Eh, Ahora, el oxígeno, importante para el funcionamiento celular, también vamos a tener un sistema respiratorio, que va a captar el oxígeno y va a eliminar el CO2, de tal manera que permite, ¿no es cierto?, siempre mantener una concentración constante, ¿no es cierto?, o una
suplementación constante hacia los tejidos de oxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre nosotros, ¿sí? Un ser humano y una ameba? Ambos van a ocupar oxígeno, ¿sí? Pero lo que nos va a diferenciar entre uno y otro, ¿ya? Es el grado de complejización de nuestro sistema, de este sistema, para poder trabajar y ocupar, por ejemplo, el oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, nuevamente, a medida que vamos complejizando este organismo, el sistema también se va haciendo mucho más complejo, ¿ya? Ahora, esto implica, déjenme, entonces, lo que les he dicho hasta ahora implica, ¿no es cierto?, que nuestro medio interno, ¿sí?, como nuestro sistema es complejo, va a depender de todos los sistemas, ¿sí? O sea, en nuestro organismo complejo, una célula depende finalmente del funcionamiento de sus organelos, ¿sí? Pero todo depende de esa célula. Cuando el organismo se complejiza y ya son múltiples células con múltiples funciones, ¿ya? Cada una finalmente va a empezar a depender de la otra. No es un organismo independiente. Por lo tanto, la actividad pulmonar va a afectar a una célula, ¿no es cierto?, que esté en la punta del dedo del pie. Si no hay oxígeno, esa célula va a morir, ¿ya? Ahora, eh, para poder mantener este equilibrio del medio, entre el medio interno y el medio externo, ¿sí?, uno tiene que ocupar, entre comillas, una carretera, ¿sí? Para decirlo simple. Tenemos que poder tener un medio que permita la distribución de los distintos componentes, ya sea señales, nutrientes, etcétera, ¿ya? Y esto implica un sistema fluido, ¿ya? A ver, ¿alguien me escribió? Ah, ya. Esto implica un sistema fluido, ¿sí? Y este sistema fluido va a estar, o va a estar dentro de la célula, fuera de la célula, ¿sí? Y fuera de las células vamos a hablar de lo que está inmediatamente fuera de la célula, como lo que está en el sistema eh, sanguíneo. Por lo tanto, este sistema fluido implica, ¿no es cierto?, como nosotros somos seres acuosos, entre comillas, donde, si ustedes se fijan, el 60% del contenido total del cuerpo es agua. Por lo tanto, todas las moléculas van a ser distribuidas a través de este fluido, ¿sí? Entonces, para poder el organismo mantener los equilibrios entre el medio interno y externo, tiene que ser capaz también de mantener las proporciones entre los fluidos del sistema intracelular con respecto a los sistemas extracelulares, ¿ya? Eh, ¿Y de qué manera? Si ustedes se fijan, de este 60% del contenido total del agua en el cuerpo, 2/3 están en el interior de la célula, ¿sí? Algo que tal vez uno no lo apreciaba anteriormente. 2/3 están dentro de la célula y es 1/3 el contenido de fluido extracelular, lo que está en el espacio intersticial, que es el espacio entre el sistema vascular y la célula, y lo que está en el sistema vascular, lo que está en, ¿no es cierto?, el componente acuoso de la sangre,
¿Ya? Ahora, dentro de este compartimiento extracelular, sabemos que un cuarto, o sea, el 25% del fluido extracelular, está en el fluido intravascular, o sea, siendo componente de la sangre. Y 3/4 del fluido extracelular se considera como fluido intersticial. Nuevamente, el fluido, ¿no es cierto?, el componente acuoso que está entre la célula y el sistema vascular. ¿Ya? Ahora, si tenemos estas proporciones, llevémoslo a un ejemplo. Un individuo adulto de 70 kilos, ¿sí?, va a poseer 60%, alrededor de 42 litros de agua. ¿Sí? Si tenemos que 2/3 están dentro de las células, quiere decir que 28 litros están dentro de las células del cuerpo y 14 litros van a estar fuera de las células. Nuevamente, 25% va a estar o ser componente de la sangre y 3/4, o sea, 75%, va a estar en el intersticio. ¿Sí? Por tanto, podemos decir que tenemos 11 litros de agua en el espacio intersticial y 3 litros de agua en la sangre. ¿Ya? Ahora, estas barreras que yo voy a ejercer, ¿sí?, o barrera entre mi espacio intracelular y extracelular, implican necesariamente que voy a generar límites, ¿ya? Y estos límites implican que no solamente voy a eh, permitir o no permitir que una molécula X pase, sino que voy a mantener equilibrios entre las distintas moléculas adentro y fuera de la célula. ¿Sí? Me explico. Eh, si yo tengo, por ejemplo, el sodio, lo que uno pensaría sin saber nada es que el sodio debería estar igual adentro de la célula y afuera. ¿Sí? Pero si yo tengo una barrera, uno lo primero que piensa es que la barrera me impide. Entonces tal vez el sodio debería estar todo afuera o todo adentro. Entonces lo primero que uno empieza a analizar en este punto de vista es que la célula también, a partir de esta barrera que me permite dividir el espacio, ¿no es cierto?, este equilibrio, este espacio intracelular y extracelular, que este equilibrio no significa 50 y 50. Implica, ¿no es cierto?, mantener concentraciones que van a permitir el funcionamiento de las distintas células. El sodio sabemos que está mucho más concentrado afuera de la célula que adentro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la célula lo mantiene? ¿Para qué mantiene esa diferencia de concentración? ¿Para qué mantiene ese equilibrio? Eso se lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Pero mantiene esa diferencia de concentración y esa diferencia de concentración las va a mantener y son vitales. Si se alteran, la célula se muere y tú te mueres, ¿ya? Por lo tanto, esta diferencia de concentración tan grande es, ¿no es cierto?, necesaria para el funcionamiento adecuado de cada una de las células. Por lo tanto, esta barrera que nosotros tenemos entre mi espacio intracelular y extracelular va a limitar el flujo de solutos y agua, pero también va a permitir que se mantengan, ¿no es cierto?, las concentraciones de solutos dentro de la célula en las cantidades que la célula lo requiere. ¿Sí? El ejemplo opuesto, el potasio está muy concentrado afuera adentro con respecto a lo que hay en el espacio extracelular. ¿Sí? Y nuevamente, también tiene su razón, que lo vamos a ver más adelante. Y la célula se encarga, pero fuertemente, de poder mantener estos dos iones en esas proporciones. ¿Ya? Ahora, esto implica entonces que mi barrera es altamente selectiva, ¿sí?, entre el interior de la célula y el exterior. Es altamente selectiva. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo veo
el espacio extracelular, donde nosotros dijimos que teníamos el espacio intersticial y el espacio intravascular, ¿ya? Esta capilar tiene poros grandes, ¿sí? Por lo tanto, todo va a permitir que el agua fluya, y los electrolitos, que son más pequeños, también fluyan de un lado a otro. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo espero que ocurra con respecto a la concentración de sodio y potasio en este espacio intravascular? ¿Debería ser mayor, menor o igual? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Podría repetir la pregunta, profe, por favor? Si nosotros sabemos que aquí, ¿ya? En mi espacio extracelular, ¿ya? Está dividido entre el espacio intravascular y el espacio intersticial, ¿sí? Y esa división es la célula endotelial del capilar, por ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Porque aquí tenemos una célula. Entonces aquí tenemos nuestra célula que estamos estudiando. Aquí tenemos el espacio intersticial, que es todo el fluido, ¿no es cierto? El espacio que queda entre la célula y la vasculatura, ¿sí? Acá hay fluido y van a haber electrolitos. Ahora, la pregunta es, ¿estos electrolitos en qué concentración, o no valor, sino van a estar más, menos o igualmente concentrados que el espacio intravascular? La concentración de sodio y potasio va a ser igual que en el intersticio, va a ser mayor, va a ser menor. Lo mismo para el potasio. Ya, Va a ser mayor, pues, ¿no? ya, dice mayor, dos compañeros dicen mayor. ¿Por qué? Fíjense bien, yo les di la clave recién. Les dije, la división, ya, a nivel del tejido, en un capilar, esto tiene poros grandes, por lo tanto deja pasar el agua y electrolitos. ¿Ya? Si deja pasar agua y electrolitos, implica que los iones pueden pasar de un lado a otro, libremente. ¿Sí? Si pueden pasar libremente, implica necesariamente que sus concentraciones se van a igualar, van a ser iguales en ambos lados. La concentración de un electrolito en el compartimento intravascular con respecto al espacio intersticial son las mismas. ¿Por qué? Porque hay espacios suficientes para que ellos fluyan libremente. Por lo tanto, se puede llegar a un equilibrio entre ellos. No me quiero... Ya. Se los voy a explicar ahora en las siguientes diapositivas o clases, pero acuérdense siempre de las clases de química, ¿ya? O lo que hayan visto biología en el colegio. Cuando ustedes abren, siempre tengan presente esto, ¿ya? Y es muy básico, pero se aplica para todo, ¿ya? Cuando ustedes tienen un gas, es lo mismo para un electrolito en una solución. ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes abren un balón de gas en una habitación cerrada? ¿Qué va a pasar? Se expande el gas. El gas empieza a expandirse por toda la habitación. ¿Y por qué ocurre eso? Porque chocan las partículas una con otra. No. Es al revés. Ocupando el espacio, digamos, todo el espacio. No se Van a juntan las expandirse partículas. hacia todo. ¿Ah? Las partículas no se juntan, o sea, no tienden a comprimirse. Las
todas las partículas, ¿no es cierto?, el gas va a empezar a moverse a través de la habitación. Imaginemos que la habitación es sellada, no tiene por dónde salir, solamente la habitación. Va a empezar a moverse en la habitación porque no hay moléculas, ¿sí? Por lo tanto, empieza a moverse libremente. Moléculas de la misma, me refiero, ¿ya? Del mismo gas. Imaginémonos que es oxígeno, ¿ya? Va a empezar a moverse porque no hay oxígeno. Imaginémonos que en esa habitación no hay oxígeno, ¿ya? Entonces se empieza a mover porque no hay oxígeno. Empieza a moverse rápidamente por toda la habitación, ¿sí? ¿Hasta cuándo se va a mover? ¿Para siempre? Hasta que ocupe todo el espacio por igual. Exacto, esa es la clave, ¿ya? El gas se va a mover por toda la habitación hasta que la concentración de gas sea la misma en cualquier punto de la habitación, ¿sí? Dicho punto de vista físico es porque la distancia entre los distintos átomos va a ser la misma, por lo tanto todos se están estorbando o están interactuando de la misma forma, ¿sí? Por lo tanto van a empezar a moverse por la habitación hasta que todos ocupen el mismo espacio, ¿sí? Entonces, si acá tenemos una barrera que no es permeable, que no es selectiva, sino que es sumamente permeable porque tiene poros, ¿sí?, grandes, donde pueden atravesar las moléculas de un lado a otro. Eso implica que las moléculas de sodio van a fluir libremente de un lado a otro sin problema. ¿Hasta cuándo? Hasta que se Hasta que alcance. se igualen. Exacto, hasta que se alcanza un equilibrio de concentración, ¿sí? Obviamente las moléculas siguen moviéndose, pero lo que nosotros vemos es que las concentraciones son iguales, ¿ya? En cambio acá, como tenemos una barrera altamente selectiva, eso no puede ocurrir, ¿sí? Y esta barrera altamente selectiva también va a estar trabajando para otro tipo de parámetros fisiológicos. Si ustedes se fijan, la temperatura la mantiene alrededor de los 37,5 grados, ¿sí? La glicemia la mantiene alrededor de entre 70, 90, 75, 95 miligramos por decilitro. Mantiene las concentraciones de glucosa en la sangre, de tal manera que no aumenten ni disminuyan, ¿sí? El pH lo mantiene entre 7,35 y 7,45. La presión arterial, nuevamente, también trata de mantenerla, ¿no es cierto?, en valores determinados. La presión de oxígeno, la presión de CO2, ¿se fijan? Entonces, primero hablamos de moléculas, ¿sí? Pero también en otros tipos de parámetros que también implican, ¿no es cierto?, el flujo de moléculas, obvio. Pero significa que no es solamente para el ion, para el sodio, para el potasio, sino que para distintos tipos de parámetros fisiológicos o variables reguladas que el cuerpo, ¿no es cierto?, el organismo, va a estar trabajando para mantenerlo dentro de un rango, ¿sí? Y esto implica entonces que el organismo trabaja para mantener el fluido extracelular constante, ¿sí? El organismo trabaja para mantener el fluido extracelular de manera constante, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque una variación en el medio extracelular inmediatamente va a tener repercusión en el medio intracelular. No porque haya un problema, ¿no es cierto?, con nuestras barreras semipermeables que tienen la membrana, sino que siempre la célula va a estar trabajando para mantener un equilibrio con el espacio extracelular. Si el espacio extracelular se altera, inmediatamente ese equilibrio se altera y por lo tanto va a traer una consecuencia al medio intracelular.
Por lo tanto, la célula inmediatamente va a reaccionar. Y esa reacción ante una variación en el fluido extracelular puede implicar que también le afecta a la célula. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el organismo trabaja para mantener el fluido extracelular constante. ¿Ya? Ya sea ¿no es cierto?, interactuando con el medio intracelular como con el medio externo. Cuando ustedes tienen sed, por ejemplo, toman agua, ¿sí? O sea, están tratando de mantener o restablecer un equilibrio intracelular, o sea, del fluido extracelular a través de agregar, ¿no es cierto?, moléculas desde el medio externo. Cuando hay, ¿no es cierto?, un aumento de la osmolaridad plasmática, inmediatamente la célula reacciona moviendo agua para disminuirla. ¿Se fijan? Entonces, lo que vamos a hacer siempre es tratar de mantener el fluido extracelular constante, ya sea desde la célula o desde el medio externo. Y eso es básicamente el concepto de, ¿ya? Y vamos para allá a redefinirlo bien, de homeostasis, ¿sí? La homeostasis se definió, si ustedes se fijan en este texto, se los voy a leer rápido. El ser vivo altamente desarrollado es un sistema abierto que tiene muchas relaciones con su medio ambiente. Los cambios en el medio ambiente estimulan reacciones en este sistema o lo afectan directamente, de modo que se producen alteraciones internas. Las reacciones fisiológicas coordinadas que mantienen la mayoría de los estados estacionarios en el organismo son tan complejas y tan peculiares al organismo vivo que sugieren el empleo de una designación específica para este estado, homeostasis, que es el equilibrio, ¿ya? Nosotros, todo lo que vamos a estudiar, ¿ya?, en este curso, tiene como función mantener nuestro equilibrio, nuestro estado homeostático, ¿sí? Y este estado homeostático no es fijo, no es, a veces estable, pero no es fijo en el sentido de que estático, a eso me refiero, ¿ya? No es estático. Este estado homeostático se va moviendo, ¿sí? Va fluctuando entre un aumento, en un desequilibrio, entre un aumento, una disminución, ¿sí? Y el cuerpo lo que va haciendo, el organismo lo que va haciendo es tratando de ir regulando de tal manera que mantenemos este equilibrio homeostático, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos finalmente tiene como función es mantener la homeostasis, ¿ya? Cuando uno tiene acá un organismo en homeostasis, en equilibrio, puede verse afecto. A ver. ¿Estamos a las 10? ¿No? Ya, son las 10. Ya, 10 minutos. ¿Sí? A las 10:15 volvemos. Voy a aprovechar de ver la lista. ¿Estamos? Sí, profe.
Ya, ¿estamos? Pasaron rápido los 10 minutos. Sí, profe. Ya. A ver, quiero preguntas antes. ¿Javiera Castro Núñez está? Profe, es Nicole Castro. ¿Ah? Es Nicole Castro. Nicole. Sí, Ya. Ya, súper. Ya. presente. Ignacio Ibarra. Cristian. Acá sí, presente. eh, Aló. ya, Cristian Ignacio, sí. Ya. Andrea Leiva. Nicole Leiva, entonces. Nicole Leiva. ¿Nicole Leiva está? ¿No? Ya está. Danixa Paredes. Sí, profe, presente. Ya. ¿Y Fernanda Rodríguez? Fernanda Rodríguez, ¿estás? Sí, profe, presente. Listo. A ver, creo, me da la impresión de que 23. Hay más alumnos de los que son, pero bueno, ya. Si hay alguno, A mí me puso presente ¿a quién? Vania Pérez, que justo había salido. Sí. Ya. Andrea Leiva, ya. A ver, si alguno de ustedes, por favor, fíjense en la lista, que si es que no están, porque puede que no, tal vez, si no está en la lista, lo voy a dejar como ausente. Cristian Martínez. Cristian Valenzuela. ¿Quién es? Acá presente, profe. Ah, ya. Listo. Ya. Volvamos. Déjenme. Ya. A ver. Estábamos. Ya. Yo no estoy en la lista. ¿Ah? No estoy yo en la lista. Sí, no, es que estaba viendo unos que no los vi Ya. conectados. No, a los que no he nombrado, eh, los vi en la lista aquí de conectados al Zoom. ¿Ya? Ya. A ver. Estábamos en la diapositiva en la cual mostrábamos, ¿cierto?, el concepto de homeostasis, concepto de mantener un equilibrio. Si tenemos un organismo que está en homeostasis, por lo tanto está en un equilibrio, esta alteración en este equilibrio homeostático se puede deber por cambios en el medio externo como tanto por el medio interno, ¿sí? Por lo tanto, estos cambios, ya sea en uno o en otro o en ambos, va a llevar en una pérdida de la homeostasis, ¿sí? Por lo tanto, inmediatamente el organismo va a generar cambios o una respuesta, para poder compensar esta pérdida de la homeostasis y poder eh, retornar al estado homeostático, ¿sí? Si la compensación falla, te enfermas o te mueres. Si la compensación tiene éxito, retornas al estado homeostático y estás sano. ¿Se fijan? Por lo tanto,
en este fallo de la compensación que genera el organismo, vamos a tener la fisiopatología, que lo van a ver después los cursos, ¿no es cierto? Con la consiguiente, ¿no es cierto?, posibilidad de enfermarte y de morir, ¿ya? Ya. Veamos un ejemplo. Ejemplos de control homeostático para que lo comprendan de mejor manera. Ustedes, del medio externo, ¿sí?, toman, por ejemplo, alimentos, aire, ¿sí? Los alimentos son captados por el tracto gastrointestinal y el aire en los pulmones, ¿sí? Y a su vez, el organismo también tiene capacidad de sintetizar ciertas moléculas que van a ser distribuidas a través del organismo, ¿ya? Estas se distribuyen, van por el sistema, ¿no es cierto?, vascular, o sea, van por el medio extracelular, por el compartimento vascular, y pueden depositarse, almacenarse, o pueden ser captados por las células, ¿ya?, de una manera reversible, de tal manera que para poder mantener este equilibrio. Y eso, como consecuencia, va a traer que estas moléculas que ustedes están captando sean metabolizadas, ¿sí?, para poder ocupar, ¿no es cierto?, para lo que ya consumieron, generar energía, por ejemplo, o pueden ser eliminadas, ya sea por los pulmones, por el tracto gastrointestinal, riñones, por la piel, a través del flujo menstrual, por distintas vías, ¿no es cierto?, el sudor, vías donde uno puede perder moléculas y liberarlas hacia el medio externo, ¿sí? Entonces, desde una vía, ¿ya?, en la cual nosotros estamos captando moléculas o estamos produciéndolas, vamos a tener que hacer algo con ellas para que no me altere mi estado homeostático, ¿ya? Y estas van a ser almacenarlas, metabolizarlas, o eliminarlas, ¿sí? Pero no pueden quedar dando vuelta ahí. A eso se refiere el concepto. Toda molécula que entra a nuestro sistema tiene necesariamente que ser movilizado desde el espacio extracelular para que no me altere mi espacio homeostático, ¿sí? Llevemos un ejemplo más específico, ¿ya?, para que entendamos cómo responde el organismo y que es lo que vamos a ir viendo después en las siguientes clases y capítulos. Miren, acá tienen sodio. Imagínense que ustedes consumieron una alta concentración de sodio, por ejemplo, un paquete de papas fritas, mucha sal, ¿sí? Y ese va a pasar ¿a qué compartimento? A ver si me responden. Al compartimento directamente, a eso que voy. Al compartimento extracelular o intracelular. Al extracelular. Al extracelular, ¿no es cierto? Por lo tanto, desde el medio externo, ustedes están ingresando a su medio extracelular una alta concentración de sodio. Eso inmediatamente altera mi estado homeostático. Por lo tanto, lo que hace el organismo es tratar de reaccionar para restablecer el estado homeostático, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la primera respuesta del organismo? ¿Qué es lo primero que va a hacer el organismo ante este flujo de sodio en altas concentraciones? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Imagínense, llega, ustedes empiezan a consumir una cantidad grande de sodio, va a ser captado, y el organismo se encuentra con que las concentraciones de sodio empiezan a aumentar. ¿Cuál va a ser la primera respuesta del organismo? ¿Qué es lo que se imagina? Quizás le pide agua ¿Mm? o ingresa al medio intracelular para igualar las concentraciones.
Ya, veamos. No puede ingresar al intracelular porque inmediatamente me va a alterar la fisiología celular y puede morir. Por lo tanto, el organismo nuevamente, como dijimos en las primeras diapositivas, tiene que trabajar para mantener el fluido extracelular constante. Lo primero que va a hacer, si aumenta la concentración de sodio en el espacio extracelular, lo que tiene que hacer como lógica es disminuirla. ¿Sí? Si aumenta la concentración de sodio en el espacio extracelular, la primera respuesta va a ser disminuirla. ¿Sí? Ahora, ¿disminuirla cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer para disminuir la concentración de sodio? ¿Cuál es lo que ustedes se imaginan? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Tú algo escuché ahí que dijeron. A ver. Eliminarlo a través de la orina. Una cosa puede ser eliminar, una respuesta puede ser eliminarla, el sodio, eliminarlo. Ya, bien. ¿Cuál puede ser la otra? Piensen, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando consumen papas fritas? ¿Qué es lo que pasa? La sed. ¿Ah? Sed. Ya. ¿Y para qué el organismo les indica que tienen que consumir agua? Porque la sensación de sed es una señal que te está diciendo consume agua. Necesito que consumas agua. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué vamos a consumir agua? ¿Qué es lo que vamos a lograr al consumir agua? Eliminar el exceso a través de la orina. Eh, pero es que nuevamente estás con eliminación. Eliminación es una, ¿ya? Ahora estamos en que el sistema... Igualar las concentraciones del medio externo al extracelular. O sea, a ver, y aquí voy a hacer ya, nos vamos acercando, pero cuidado. Tú nunca vas a igualar las concentraciones con el medio externo, porque para mí el medio externo es en la atmósfera, ¿sí? Extracelular implica todo lo que está dentro de mi organismo que no está dentro de las células, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que, a ver, nuevamente para tratar de acercarlos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando ustedes están consumiendo agua? Eso es lo que quiero que ustedes traten de comprender. Ustedes les dio sed, muy bien. Va a pasar algo primero, que es más rápido, pero ustedes cuando consumen agua, ¿qué es lo que va a pasar en su medio extracelular? Va a ingresar agua a la célula o al medio extracelular. Para igualar, o sea, no para igualar, sino que para como diluir la concentración. Si ustedes, a ver, si aumenta la concentración de sodio en el espacio extracelular, el organismo lo primero que hace, la primera respuesta, si aumenta la concentración, lo que yo quiero es disminuirla. ¿Sí? Por lo tanto, la disminuyo eliminando, pero eso toma tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Diluyo, entre comillas. ¿Ya? O sea, si yo tengo más moléculas de sodio por volumen, lo que yo hago es agregar agua al medio para que ahora esas moléculas de sodio estén en la misma proporción que antes, con respecto al agua, en la misma concentración. ¿Sí? Entonces, el organismo, cuando leí una respuesta que escribieron en el chat, no estaría tan concentrado. Entonces, lo que yo hago, si ustedes se fijan,
Y es lo que vamos a ir ahora a explicar, que es el concepto de osmolaridad. Cuando ustedes aumentan la concentración de sodio, se hace más concentrado. Por lo tanto, lo que hace el organismo es tratar de diluirlo. Primero, lo primero que hace, lo más rápido. ¿Sí? O sea, por flujo osmótico, el agua empieza a salir de las células, ¿sí? Para poder disminuir la concentración de sodio en el espacio extracelular, para retornar la concentración de sodio del espacio extracelular a los niveles homeostáticos. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene como consecuencia eso? Que el volumen plasmático, ¿sí? El volumen plasmático empieza a aumentar o disminuir. O el volumen del espacio extracelular empieza a aumentar o disminuir. Aumenta. Aumenta. Por lo tanto, el sistema dice, consumo sal, aumenta la concentración de sodio, eso no me sirve, es peligroso, por lo tanto tengo que bajarla. Lo primero que hago es, por flujo osmótico, el mismo sodio atrae agua, por lo tanto el agua empieza a salir desde las células, y al salir desde las células, ¿qué es lo que va a suceder? La concentración de sodio baja, pero el volumen extracelular empieza a aumentar. Por lo tanto, el sistema, bueno, tú consumes agua desde el exterior, lo captas y también te ayuda a lo mismo. ¿Y qué es lo que va a dar como respuesta el organismo? Ahora empieza a eliminar el agua y empieza a eliminar el sodio. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a los niveles homeostáticos, ¿sí? O niveles de mi equilibrio, o mi pseudoequilibrio. ¿Se fijan? Entonces, el sodio, como es importante, es vital para el organismo, tenemos que tratar de deshacernos de este exceso de sodio, ¿ya? Entonces, lo que les estaba explicando ahora, lo vemos en esta figura. Como sabemos que el sodio ingresa, ¿ya?, a mi organismo, y en condiciones normales, condiciones totalmente normales, lo que yo consumo de sodio siempre es igual a lo que yo elimino. El organismo siempre trata de mantener la misma concentración de sodio. Por lo tanto, si yo en mi alimento consumo 10 moléculas, yo elimino las 10 moléculas. ¿Sí? Para mantener el equilibrio. Si yo consumo mucho sodio, voy a sobrepasar mi capacidad, entre comillas, en el momento que estoy consumiendo, de eliminación de sodio. Por lo tanto, va a circular mayor cantidad de sodio. Entonces, si tengo más sodio adentro, lo que va a buscar el organismo es eliminar todo ese exceso de sodio. Pero para poder hacer ese proceso, ¿ya?, lo primero que vamos a hacer, es lo que les decía, es diluir el volumen, la concentración de sodio, movilizando agua desde el espacio intracelular o captando desde el medio externo, ¿sí?, consumiendo agua, ¿ya? Y después eliminar el sodio, ¿ya? ¿Cuál va a ser más rápido? ¿Mover agua o eliminar sodio? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Se lo dije recién. La respuesta, lo que va a hacer, lo primero, es el organismo quiere volver al estado homeostático, rápido. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es movilizar agua, como les decía. Al movilizar agua, la cantidad de sodio por volumen de agua va a retornar a las condiciones iniciales, por lo tanto, ya pasa la emergencia. ¿Sí? Y ahora, como segunda respuesta, que ahora ya que logramos equilibrar el sodio, empezamos a eliminar el sodio en exceso y el agua en exceso. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Hasta cuándo? Hasta que se restablece las condiciones iniciales. Ahora, la pregunta,
¿ya? Que se las puse ahí. Pero bueno, hagan como que no vieron la respuesta, ¿ya? La pregunta es, después del movimiento de agua, ¿sí? ¿Disminuyó la cantidad de sodio en el líquido extracelular? ¿Qué es lo que le estoy preguntando? Miren, va, chuta. Aquí sí. No. Ya, miren. Cuando ingerí sodio desde el espacio intracelular y del medio externo, consumimos agua. Ya les dije que eso va a hacer que el sodio, la concentración de sodio disminuya. ¿Sí? Por lo tanto, pasamos de un estado de alta concentración de sodio a una baja concentración de sodio. En este estado, ¿disminuyó la cantidad de sodio que hay en el organismo o en el espacio extracelular? No. No. El sodio sigue estando ahí. ¿Sí? Solamente que tú jugaste con el sistema para disminuir su concentración, que fue agregar agua. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tienes que hacer ahora es ir eliminándolo, pero ya restableciste la concentración. ¿Se fijan? Ahora la pregunta es, ¿por qué es necesario proceder con los procesos 2 y 3? ¿Sí? Si ya restablecimos la concentración de sodio, ¿ya? Que era lo que nos interesaba restablecer. ¿Por qué tenemos que proceder al punto 2 y 3? ¿Mm? Porque al aumentar la cantidad de flujo de agua, la célula se inflama. O sea, aumenta su volumen. ¿La célula? O sea, el medio extracelular. Ya, a ver, ¿otro? ¿Otra persona? ¿Otra compañera? ¿Otra compañera, compañera? ¿Qué piensen? Vamos, vamos. Más participación. Tratemos de discutir. Para bajar el volumen del espacio extracelular. Ya, a ver, vamos para allá. A ver, ¿No era para regular el intracelular también? pero fíjate bien, fíjate en el detalle. Si tú, ya, a ver, súper bien con lo que estaba diciendo. Si salió agua de la célula quiere que el agua ingrese nuevamente, ¿no es cierto? Si sale agua desde el espacio desde el interior de la célula, desde mi compartimento intracelular, significa que la célula quedó, entre comillas, deshidratada. Por lo tanto, tiene que volver el agua, ¿sí? Pero Ujú. imaginemos, entonces, que no eliminamos el agua y no eliminamos el sodio del espacio extracelular, el exceso de agua, ¿ya? Eso implica que mi espacio extracelular, como dicen sus compañeras, va a haber un mayor volumen, porque eso fue lo que hiciste. Para poder retornar el sodio a un equilibrio, agregaste volumen de agua. Por lo tanto, mi espacio extracelular va a estar, ¿no es cierto? Va a tener un mayor volumen de agua, por lo tanto me va a alterar o me puede alterar, por ejemplo, la presión arterial. ¿Sí? Voy a tener un mayor volumen de agua en el sistema vascular. Por lo tanto, eso inmediatamente puede generar un aumento de la presión, o va a generar un aumento de la presión. Entonces, eso a largo plazo puede ser dañino. ¿Sí? Entonces, el sistema inmediatamente lo que dice, tengo que sacar el sodio y tengo que sacar el agua en exceso. ¿Por qué? Porque el sodio, nuevamente, para poder restablecer el sodio, movilice agua y el agua tiene que volver a la célula. Si el agua vuelve a la célula, inmediatamente la concentración de sodio se altera. Por lo tanto, si yo voy eliminando el sodio, el agua
empieza a devolverse a sus compartimentos. Y el agua que yo consumí desde el exterior, que también me va a alterar, lo empiezo a eliminar para volver al estado inicial. ¿Se fijan? Entonces, nuevamente aquí, en este ejemplo, trabajamos otra vez el concepto de mantener el equilibrio homeostático. ¿Sí? Ya. Ahora, acá tenemos otra pregunta. ¿Ya? Ya, disculpen. Acá tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo que sucede, ya, en el organismo para poder, porque hay otro punto en el ejemplo que les di. Si yo consumí sodio, ¿cómo sabe el organismo que consumí sodio? ¿Cómo sabe que ese sodio está elevado? ¿Sí? Parecen preguntas básicas, pero es compleja. Porque si yo consumo una concentración X de sodio y que me altera, significa que yo, para saber que está alterado, tengo que haber sido capaz de haber sensado esa respuesta. ¿Sí? O sea, para yo poder generar una respuesta, tengo que saber que mis parámetros están alterados. ¿Sí o no? Parece básico, pero es así, ¿ya? O sea, tengo que generar una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que estoy sensando? ¿Sí? Si consumo la alta concentración de sodio, ¿qué es lo que mi sistema me va a estar sensando? ¿Mm? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes? O sea, nuevamente, para mantener homeostasis tengo que controlarlo, homeostasis y control. Y para controlarlo significa que yo tengo que ser capaz de determinar qué es, o sea, en cuál nivel está mi parámetro, ¿sí? ¿Cuál es mi parámetro normal u homeostático? ¿Cuándo está por sobre y cuándo está por debajo? ¿Sí? Para poder generar una respuesta. Entonces, en este caso, en el ejemplo del sodio, ¿ustedes qué creen que va a sensar el organismo? O sea, nuestro organismo no sabe que nosotros ya tenemos, por ejemplo, una cantidad de sodio adecuada cuando este, por ejemplo, hace el intercambio en la bomba sodio-potasio, porque al fin y al cabo hay intercambio de iones, pues. Entonces, al fin y al cabo con la célula, para poder mantener, si no me equivoco, Ya, como una cantidad de iones de sodio adecuada, po. Entonces, después, ¿qué pasa? Empieza a eliminarlas nomás, po. Nuestro cuerpo la elimina así, de forma a través del sudor, la orina, si no me equivoco. espera un poquito, te estás adelantando. O sea, te está yendo a la respuesta, ¿sí? Te está yendo a la parte final, ¿sí? Ah, De- perdón. del sistema. No te preocupes. Estamos hablando de que tú consumiste ese sodio. Por lo tanto, el sistema tiene que ser capaz de sensar que se consumió esa gran cantidad de sodio. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está sensando el organismo para determinar que hay un exceso de sodio? La respuesta es súper básica, ¿ya? No piensen que es algo muy complejo. Pero quizás a través del sistema nervioso manda señales o algo así. Lo va a determinar el sistema nervioso, súper bien, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que está sensando? Nuevamente, ¿está sensando el sodio? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Está sensando el sodio? ¿Está sensando otra cosa? El aumento del sodio.
O sea, tiene, a ver, digámoslo de una forma, tiene receptores de sodio o tiene una molécula que sensa el sodio. ¿Saben lo que es sensa? Y se los dije recién hace un rato, porque hemos hablado de eso todo el rato. ¿No sensa el sodio que como que falta o necesita cuando perdió? Pero Por estamos, ejemplo, por eso, cuando pierde, en este caso estamos en exceso, ¿ya? Pero cuando pierde, cuando exceso, va a sensar, pero no sensa el sodio directamente. No es que vaya a decir, acá tengo 10 moléculas de sodio más, tengo que hacer algo. Acuérdense siempre que esto es química, finalmente. Lo que sensa el organismo es el cambio en la osmolaridad, en la concentración. ¿Sí? Cuando ustedes consumen una gran cantidad de sodio, lo que hace el sodio ya tiene una capacidad de atraer agua muy fuerte. ¿Sí? Por lo tanto, si tienes mucho sodio, vas a empezar a atraer agua. ¿Desde dónde? Desde las células. Por lo tanto, ese flujo osmótico, ese aumento en el flujo osmótico que empieza a ocurrir, lo empiezan a sensar las células. Y cuando pasa eso, inmediatamente van a generar una respuesta. Entonces, cuando yo consumo alta concentración de sodio, lo que yo finalmente estoy haciendo es alterar el flujo osmótico. Y vamos a ver, usted este concepto de osmosis lo vamos a ver más adelante, pero se lo estoy explicando. O sea, como el sodio, hay más sodio, va a traer más agua desde dentro de las células. Por lo tanto, mi sistema nervioso, las neuronas, van a empezar a deshidratarse. Se lo estoy explicando de manera burda, rápido, para que así, porque después voy a explicar más detalle lo otro. Entonces, esa reacción, eso que ocurre, inmediatamente lleva a esa célula a decir, tengo que responder porque necesito el agua de vuelta. ¿Se fijan? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, el sistema, nuevamente, funciona con la química. Eso es lo que quiero también darle como mensaje. No, uno no tiene que partir, ¿no es cierto?, pensando que todavía los sistemas son ultra complejos, porque son complejos, pero no todos van a funcionar, o todos tienen como funcionamiento base, ¿ya? La química, ¿ya? Se no lo olviden. Entonces eso implicó en este ejercicio que la alteración en las concentraciones de sodio fue sensado, ¿sí? Hay un sensor. ¿Y ese sensor qué es lo que estaba sensando? ¿Ya? Ante este aumento de sodio, el aumento de la osmolaridad, ¿sí? Y este aumento de la osmolaridad, ¿ya? Va a llevar a que un centro integrador, o sea, en el hipotálamo, va a captar este cambio en la osmolaridad y su objetivo es disminuirla. Por lo tanto, como vimos en el ejemplo anterior, vamos a retener agua, vamos a consumir agua. ¿Sí? Es lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. ¿Ya? Ahora, para que toda esta regulación homeostática ocurra, que estamos viendo aquí, si ustedes se fijan, miren, estamos hablando de un sensor que mandó una señal, un centro integrador, que va a generar una respuesta, y un efector, que va, ¿no es cierto?, a mandar la señal para que se genere finalmente el efecto final, implica que hay comunicación celular.
¿sí? Y lo que hablábamos al principio de la clase, dentro de todos estos, ¿ya? Dentro de todos este organismo complejo, estos se tienen que empezar a comunicar entre ellos. Ninguno va a ejercer todas las funciones que se requieren, ¿ya? Eso es base de la especialización que vimos en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ante un, ¿no es cierto?, cambio en el medio interno, en el medio externo, inmediatamente esto va a necesitar la acción conjunta de distintas células, ¿ya? Y esta comunicación celular se puede dar en distintos niveles. Puede ser, ¿no es cierto?, como ven aquí ustedes, una célula que recibe una señal y responde, por ejemplo, secretando una hormona, liberando una hormona, y esta hormona va a ir por el comportamiento vascular, ¿no es cierto?, hasta llegar a la célula blanco, y para que esta célula blanco ejerza una respuesta. También podemos tener una neurona, ¿sí?, que sabemos va a transmitir la señal por un impulso nervioso, ¿sí?, un potencial de acción, que va a llegar al terminal sináptico, va a liberar un neurotransmisor, y ese neurotransmisor puede activar ya sea otra neurona, como también puede activar una célula en un órgano, ¿sí? Un efector celular. También tenemos que las mismas neuronas pueden liberar hormonas, y que estas van a pasar al compartimiento vascular y van a llegar a la célula blanco para poder ejecutar. También puede ocurrir que una célula, ¿ya?, no se comunique con otra a distancia, ¿sí?, ¿ya?, que es la comunicación endocrina, ¿ya?, pero también puede generar o va a conversar, entre comillas, con las células vecinas. Y al comunicarse con las células vecinas implica que, ¿no es cierto?, las moléculas no van a pasar hacia el compartimiento vascular, sino que van a estar en el espacio extracelular, en el compartimiento intersticial, y van a fluir, ¿no es cierto?, difundir hacia otras células vecinas, y esa es la comunicación paracrina, ¿ya? Y en otros casos también se ha encontrado de que las mismas células hay veces que quieren ejercer acciones sobre sí mismas, ¿ya? Por lo tanto, también pueden generar o liberar una molécula la cual va a actuar sobre receptores específicos en la misma célula y que se llaman autocrina, comunicación autocrina, sobre sí mismo, ¿ya? Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo el organismo en esta comunicación va a saber cuándo parar? ¿Sí? O cuándo seguir, ¿ya? Porque si ella recibe la señal, esta célula empieza a generar una respuesta. Pero la pregunta que viene es, ¿cuándo deja de emitir la respuesta? ¿Cuándo piensan ustedes? ¿Mm? ¿Cuándo piensan? ¿Mm? Se supone que el momento de dejar de estimular o dejar de que venga algo exterior, ¿no? Si no me recuerdo. Ya, a ver, sí, exactamente, pero tenemos nuestra célula que recibe una señal y está liberando una respuesta. Ahora, ¿cuándo termina de ejecutar la respuesta? Lo lógico pensar es cuando deje de recibir la señal, ¿no es cierto? Si yo tengo una señal que me está diciendo nuevamente,
pensemos en, a ver, en el sistema, ya, ustedes, sistema reproductivo, ya, pensemos en la mujer, en el ser humano, una vez al mes viene un, ¿no es cierto?, un pic de LH, FSH, y eso lleva a la ovulación, ¿no es cierto? Dicho básico. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Que cuando en un momento en el hipotálamo empezó a sensar una señal, ¿sí?, que le dijo, libera GNRH. Y el GNRH fue a la hipófisis y esta liberó LH y FSH. Y esta LH y FSH fue al ovario y libera, ¿no es cierto?, va a estimular el proceso de ovulación. ¿Ya? ¿Cuál fue la señal que llevó al hipotálamo a que liberara la GNRH? Los estrógenos, ¿sí?, que son producidos por el ovario. ¿Se fijan? Por el mismo tejido blanco. Por lo tanto, este tejido blanco, ¿ya?, empieza a liberar constantemente y empieza a aumentar los niveles de estrógeno durante el mes. Y cuando llega a ciertos niveles, inmediatamente, el sistema es más complejo, pero se lo estoy explicando de una manera simple para que atengamos al ejemplo que estamos viendo ahora, ¿ya? Empieza a aumentar los estrógenos y se activa la liberación de GNRH. ¿Sí? El LH, y después llega al mismo ovario, y después ¿no es cierto?, se estimula la foliculogénesis, la ovulación, y los niveles de estrógeno empiezan a disminuir. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿cuál fue la señal? En el hipotálamo recibió los estrógenos y secretó GNRH. ¿Cuándo dejó de secretar GNRH? ¿Ya? Cuando empiezan a disminuir los estrógenos. ¿Ya? Lo voy a decir de esa manera simple, es un poco más complejo, pero después no es atingente ahora. Pero entonces disminuye la señal. ¿Sí? Por lo tanto, quiere decir que una célula va a recibir una señal y va a generar una respuesta. ¿Y cuándo va a dejar o cesar de generar esta respuesta? Cuando deje de recibir la señal. Es así de simple. ¿Ya? Entre comillas. Esto se llama retroalimentación negativa. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan, para dar otro ejemplo que pudiéramos dar para la misma explicación, en sistemas, por ejemplo, corticoides, CRH, ¿sí?, ACTH, CRH en el hipotálamo, ACTH en la hipófisis. Entonces, cuando disminuyen, ¿sí?, los niveles de cortisol, o cuando viene una señal externa, se estimula la secreción de CRH, ACTH para que se secrete cortisol. ¿Ya? Cuando el cortisol empieza a aumentar, esto le dice al hipotálamo y a la hipófisis, paren de secretar, de liberar CRH y ACTH. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes niveles de cortisol. ¿Sí? Entonces, le está diciendo, pare, negativo. ¿Sí? Entonces, deja de secretar CRH y ACTH. ¿Ya? Entonces ahí se cesa la señal y para la secreción de más cortisol. ¿Te fijas? Ahora, hay otros órganos, por ejemplo, la oxitocina, ¿ya?, el cual no funciona con retroalimentación negativa, sino que funciona como retroalimentación positiva. Y quiere decir que mientras más señal, se libera la señal,
se libera la respuesta, y esta respuesta estimula por ejemplo, al hipotálamo, que secrete mayor señal. Y así sucesivamente. Se empieza a estimular en un loop. Eso se llama retroalimentación positiva. ¿Ya? Entonces, nuevamente, los mecanismos de comunicación entre los distintos sistemas se va a dar de tal manera de que estos puedan, ¿no es cierto?, censar una señal y generar una respuesta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a ir censando? En general, el sistema funciona por retroalimentación, donde el órgano que va a liberar esa señal va a estar censando la respuesta, de tal manera que cuando ya se ha superado los niveles que se requieren, deja de estimular al tejido blanco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿O más o menos? Yo no tengo ningún problema en repetir. Si ustedes no entienden, me paran y vuelvo a explicar cuantas veces sea necesario. ¿Estamos claros? ¿O prefieren de nuevo? Sí, profe, al menos para mí quedó claro. Ya, a ver. El sistema de retroalimentación quiere decir trata de explicar cómo un sistema se comunica, ¿no es cierto? Un sistema que censa y otro sistema que ejecuta. ¿Ya? Cuando se requiere liberar una hormona, ¿sí? Por ejemplo, el hipotálamo le dice, libera una primera hormona y que va al tejido blanco, a un hipotálamo hipófisis, ¿ya? A esto va a la hipófisis, de la hipófisis se libera la hormona que va a llegar al tejido blanco, y le dice al tejido blanco, necesito que liberes tu hormona 3 o tu hormona final, ¿ya? Porque requerimos tu acción, ¿sí? Ahora, este tejido blanco dice, ya, me estimuló, o me dio la señal, yo voy a responder y empiezo a liberar mi hormona. Ahora, esta hormona empieza a liberarse y empieza a actuar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo para? Que es lo que les decía al principio. ¿Cuándo se detiene este sistema? ¿Cuándo el sistema dice, ya, basta, estamos bien? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo estamos bien? El sistema sensor está también midiendo las concentraciones de señal que es enviada por el tejido blanco. De tal manera, cuando estas aumentan, esta señal le dice al órgano, ya, estamos bien, estamos listos, para de estimular al órgano blanco, para de estimular. Entonces, ese loop que vemos se llama retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la última hormona está inhibiendo la secreción de la primera hormona. ¿Se fijan? Mientras que la retroalimentación positiva es un loop constante, donde el hipotálamo, por ejemplo, va a estimular al tejido blanco para que secrete una hormona, y esta hormona en el órgano blanco estimula aún más para que se siga secretando más señal. Y así este tejido blanco siga secretando más hormona. Por eso es positivo. Lo clásico de este ejemplo es la oxitocina en el momento del parto. ¿Sí? Mientras mayor estímulo, ¿sí?, se secreta más oxitocina, y la oxitocina también estimula que se estimule aún más el tejido para que se secrete más oxitocina. ¿Estamos de acuerdo ahora? ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya. Otro ejemplo de retroalimentación negativa que podemos encontrar es el del manejo de la glucosa, ¿sí?, en estados de ayuno o de alimentación, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá en la figura, acá estamos
comiendo, ¿sí? Estamos alimentándonos. Eso hace que aumenten los niveles de glucosa en la sangre, ¿ya? Los niveles de glucosa o altos niveles de glucosa en la sangre van a estimular a las células beta del páncreas a que liberen insulina. Esta insulina liberada aumenta, entre otras funciones, pero aumenta la captación de glucosa por parte de las células, ¿sí? Por ejemplo, células de músculo estriado, ¿ya? Entonces, estas células van a empezar a captar la glucosa. ¿Y cuál va a ser el efecto final? Que los niveles de glucosa van a disminuir, ¿ya? Y al disminuir los niveles de glucosa en la sangre, se deja de estimular a las células beta del páncreas, estas dejan de secretar insulina y se deja de captar glucosa por parte de la célula. ¿Se fijan? ¿Ya? ¿Qué pasa en ayuno? En ayuno los niveles de glucosa empiezan a decaer. Eso, obviamente, no va a estimular a la célula del páncreas, ¿sí? Sino que, obviamente los niveles de insulina van a estar bajos, sino que se estimula la secreción de glucagón, ¿ya? Y la secreción de glucagón lo que va a hacer es disminuir la captación de glucosa por parte de las células y aumentar la movilización de glucosa desde las reservas, en el hígado, principalmente, ¿ya? Entonces, esa glucosa que se empieza a liberar desde el hígado pasa a la sangre, ¿para qué? Para que aumente la glucosa en la sangre. Ahora, ¿cómo paramos el sistema para que no sigan aumentando los niveles de glucosa en la sangre? Es que nos trasladamos a esta parte. Aumenta los niveles de glucosa, los niveles, ¿no es cierto? El páncreas empieza a secretar insulina y así, si es que llega a haber mucho, disminuimos. ¿Se fijan? Entonces, el sistema está constantemente sensando, ¿ya? Retroalimentación negativa. Este otro ejemplo de feedback positivo o retroalimentación positiva, que no habla sobre la vía hormonal, sino que, por ejemplo, sobre la síntesis de receptores en una célula. Si ustedes se fijan, acá tenemos en nuestro sistema de sensores, integradores, efectores y estímulos, nuestro objetivo cuando llega, ¿no es cierto?, el pic del ciclo, ¿no es cierto?, en la mujer, se va a liberar LH y FSH, por lo tanto, ¿qué es lo que hace la célula? Aumentan la FSH aumenta la síntesis de más receptores de FSH, ¿sí? Y al aumentar más la síntesis de más receptores de FSH, se sigue aumentando la liberación de FSH y esta FSH sigue aumentando la síntesis de más receptores FSH. Siempre en un círculo positivo. Mientras más el FSH haya, más receptores de FSH se van a sintetizar. ¿Se fijan? O sea, hay una comunicación de retroalimentación positiva. Ahora, la comunicación no siempre es puntual. Las comunicaciones en organismos pueden ocurrir, como les decía recién en el ejemplo, pueden estar esparcidas una vez al mes, como sistema reproductivo, ¿sí? En tiempos determinados, pueden ser una vez al día, que este es el caso del ciclo circadiano, puede ser ante estímulos específicos, ¿sí? Como lo hemos explicado con el ejemplo del sodio. Por lo tanto, las comunicaciones van a depender mucho del objetivo final. Y el ciclo circadiano es un mecanismo adaptativo que permite la regulación, ¿ya?, de múltiples procesos en el organismo, ¿sí?
Y lo que vemos, si ustedes se fijan acá, es que implica, ¿no es cierto?, que la liberación de ciertas hormonas o ciertos señales se va a estar dado según el horario del día, entre comillas, ¿ya? Y eso, obviamente, si bien todavía no se comprende completamente, se sabe, por ejemplo, si ustedes se fijan, que los niveles de cortisol, el pic de cortisol llega alrededor de las 6 de la mañana al amanecer, con la primera luz del día, ¿sí? Ahí, y después va a disminuir. Por lo tanto, tenemos que el mayor, ¿no es cierto?, secreción o la señal va a venir en un periodo determinado del día, ¿sí? Si ustedes se fijan, la temperatura corporal, ¿ya?, tiende a disminuir en la noche y aumenta durante el día. Por lo tanto, tiene un ciclo, ¿no es cierto?, que va variando con las horas. La actividad cerebral también tiende a aumentar, el flujo cerebral tiende a aumentar mayormente o de manera diferente con respecto a la noche y el día. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, no todas las señales van a trabajar como de esta manera, sino que algunas pueden durar minutos, otras horas, cada ciertas horas, otras pueden ser una vez al día, ya como la que estoy explicando ahora, y otras puedes tener también incluso más largos, en meses, y en otros animales estamos hablando que son de temporadas, ¿sí? El sistema reproductivo en ciertos animales funciona por temporadas, una vez al año. Por lo tanto, los sistemas de comunicación se van a adaptar y van a permitir su funcionamiento dependiendo de las necesidades y su mecanismo de adaptación. ¿Ya? ¿Qué es? Ya. ¿Alguna duda? Es primer día, así que lo voy a dejar hasta acá como primera clase, ¿sí? Pero para la siguiente, la otra semana, ahí vamos a ocupar todo el horario. Ya, de todas maneras, quedan 20 minutos. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Pensamientos? ¿Sí? Ujú. ¿Todo Profe, bien? yo le quiero preguntar algo, pero fuera de la materia. Es algo sobre la inscripción y eso. Dígame. No, pero si quiere ver, espero si alguien tiene una pregunta Ya. sobre la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, la presentación va a ser subida al aula. Presentación. Ah, sí, por supuesto. Esta, el PP sí, se lo voy a subir al aula. Eso era. ¿Una duda? A ver, escucha, a ver. Ya, a ver, con respecto a los grupos de trabajo, se los voy a indicar todos por correo, ¿sí? Pero la idea es, lo que pasa es que como no tengo la cantidad de alumnos totales todavía, el semestre pasado llegaron alumnos después de tiempo y también causó un poco de problema. Pero la idea es que generemos no tantos grupos, pero pueden ser 4 personas, 3 personas por grupo, ¿ya? Entonces así generamos alrededor de unos 7, 8 grupos, ¿ya? Con respecto a los casos clínicos, sí, eso se los voy a subir, sí, todo el material que les voy a estar entregando, y nuevamente, los casos clínicos para apuntar el trabajo y el objetivo no es fisiopatológico,
el caso clínico, lo que quiero es que los tomemos desde el punto de vista fisiológico, es para explicar el funcionamiento solamente, ¿ya? Pero va a servir para que ustedes se vayan aproximando al estudio de casos clínicos que después van a ver en fisiopatología. Yo les voy a subir que fue lo mismo que hicimos en biología, les voy a